Primero vamos a orar juntos, hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Dios poderoso, que nos ama siempre, te damos gracias porque, aunque éramos dignos de ser condenados y merecíamos ir al infierno, enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo para salvarnos a nosotros. Cargaste todos nuestros pecados en él y todos ellos ya fueron castigados porque el justo fue condenado en nuestro lugar. Llegamos a ser justificados para siempre por su preciosa sangre. Jesucristo nos rescató del lugar del juicio. Por eso somos libres de la condenación para siempre, pero somos siervos por el amor de Cristo. Señor, nuestra vida es tuya. Este no debe ser solo una idea, porque realmente tú moriste en nuestro lugar. Por esto debemos vivir según tu voluntad. Nuestra vida debe ser más santificada, desechando las cosas que, Señor, tú aborreces. Y tenemos que crecer en la fe, aprendiendo tu palabra y poniéndolas por obras, y así experimentar tu recompensa. Te pedimos, Padre poderoso, que cures a los hermanos enfermos y fortalezcas a los hermanos desanimados por muchas preocupaciones. También que recuperes a los hogares que se encuentran en crisis y las almas de muchos niños, adolescentes y jóvenes que están ahogadas en el Internet y juegos eléctricos. Padre Santo, te rogamos tu ayuda y poder. También encomendamos este culto al Espíritu Santo. Espero que nos enseñe la palabra necesaria y edifique firmemente la fe de cada uno encima de la palabra de Dios. Agradeciendo por tu por gran amor, te rogamos que todos nosotros vivamos agradando a ti, Padre. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ok, hermanos. El título de la palabra de hoy es: La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hace 2 semanas empezamos a aprender sobre la iglesia. Este estudio es muy importante porque la iglesia es la familia de Dios, la casa de Dios y el evangelio por el cual una persona puede recibir la salvación se anuncia por medio de la iglesia, ¿no? También el Espíritu Santo nos enseña a través de ella. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se repite 7 veces esta expresión para enfatizarla, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En este mundo hay un gran número de las iglesias, pero en realidad las iglesias verdaderas a que Dios reconoce son muy pocas. En el primero estudio aprendimos el tema de que la iglesia es
la familia de Dios. Todos los hombres nacieron en Adán con el espíritu muerto. En consecuencia, por naturaleza, todos son hijos de la ira, ¿no? Del diablo. No obstante, pueden nacer de nuevo como hijos de Dios por medio de la fe en el sacrificio del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Por eso, la posición exacta de los salvos es haber sido adoptados por Dios. La Biblia llama la congregación de ellos la iglesia. Somos la familia de Dios. Esto es un maravilloso privilegio y la mayor bendición. A la vez, debemos tener en cuenta que tenemos deberes dignos como hijos de Dios. Debemos crecer, obedecer la palabra del Padre y amarnos unos a otros. También los miembros de la familia deben tener interés por lo que le sucede a la familia y ayudar en la obra de su Padre. Hoy, como el segundo estudio sobre la Biblia, vamos a aprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Y pongan un índice ahí. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 17. Del versículo 12 al 17. Lo siento, Caro. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18, leamos juntos. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Y versículo 24. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si vemos de nuevo el versículo 18, así como un cuerpo tiene la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, también en el cuerpo hay muchos miembros. Algunos se ven por fuera y algunos no, de la misma forma. En la iglesia hay muchos diferentes hermanos y ellos ejecutan distintos roles, pero en verdad realizan una misma obra conforme a lo que el Señor quiere. En el primer estudio les expliqué que los salvos son la familia de Dios y son la iglesia. El cuerpo de Cristo es igual. Por esto, antes del versículo 18, esta carta a Colosenses primero narra quién es Cristo y sobre su salvación. Otra vez, del versículo 12, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. Esto es el Evangelio, ¿no? Y debido a que es una verdad importantísima, la Biblia repite estas palabras en varias partes. Como sabemos bien, en Efesios capítulo 1, versículo 7, también dice la misma palabra. ¿En quién? En Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Jesús. Mire, como ustedes saben mejor el español que yo, pueden entender bien estos versículos. Por haber recibido la redención, ya hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de Dios. Aquí dice, ¿okay? Además, debido a que esa redención que tenemos es eterna, estamos libres perfectamente y jamás seremos rechazados del reino de Dios. Del mismo modo, Hebreos capítulo 9 narra que Jesucristo cumplió la eterna redención. Se puede decir en otras palabras, Cristo nos liberó para siempre del pecado. A través de las palabras de Colosenses capítulo 1 también, podemos saber que la salvación no se pierde, sino que es perfecta y segura. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo. Tenemos eterna redención. ¿Okay? En Colosenses 1, versículo 15, versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, miren bien, ¿quién es Él? Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir, Jesús es el creador. ¿Okay? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, no se ve con los ojos del hombre. Primera de Timoteo capítulo 6 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. No podemos ver a Dios, pero este Dios invisible fue manifestado en carne. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cómo fue posible esto? Versículo 2, leamos juntos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En verdad, el capítulo 1 de Primera de Juan y el capítulo 1 de San Juan dicen lo mismo. Que el verbo que estaba con Dios desde antes del principio vino al mundo tomando un cuerpo humano. Y lo más importante es el propósito de su manifestación. ¿Para qué vino Él a este mundo? Capítulo 3, versículo 5 dice, y sabemos que Él apareció, manifestó para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Volvamos, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Versículo 16. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. Dice, todo fue creado por medio de Jesucristo y, ¿qué dice? Para Él. Para Él. Amados hermanos,
nosotros fuimos creados por medio de Él. Amén. También debemos reconocer que fuimos creados ¿para quién? Para Él también. Este es el propósito de nuestra vida. Hasta aquí, desde el versículo 12 hasta el 17, se presentaron dos aspectos de Jesús. Él es el Salvador y el Creador. Y el versículo 18 que sigue narra que Jesús es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Esta es una doctrina sumamente importante. La debemos entender bien, recordar siempre y realizar en nuestra vida. ¿Okay? Respecto a esto, quiero compartirles 3 puntos. 3 puntos. 1, en un cuerpo están muchos miembros que ejecutan diversos papeles y ellos se necesitan unos por los otros. ¿Okay? 2, estos miembros sí o sí deben estar conectados con la cabeza. ¿Okay? Y 3, el cuerpo, es decir, todos sus miembros deben ser controlados por la cabeza y realizar la orden que les manda la cabeza. ¿Okay? Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 2, versículo 2, vamos a ver, se encuentra un importante significado de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia es los santificados en Cristo Jesús. Como les expliqué en la primera clase, la iglesia no es un templo material, sino la congregación de los salvos, es decir, los santificados, porque sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Y también aquí dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La palabra iglesia originalmente procede de eclesia, en griego, eclesia. Ek significa afuera. ¿Okay? Iglesia es llamar.
Es decir, iglesia significa los llamados en medio del mundo a ser de Dios. ¿Sí? Llamados. Dios nos llamó mediante el Evangelio. Somos suyos, iglesia. Aquí, los santificados. Sin embargo, la forma práctica de vivir de los miembros de la iglesia de Corinto era muy mala, porque la ciudad de Corinto era un puerto importante que conectaba Europa y Asia. Por eso, mucha gente iba allá y estaba muy avanzada la economía. Había muchas rameras, especialmente el rito que se hacía en el templo de Afrodita, que se llamaba la diosa del amor, era muy glorioso. Debido a que el ambiente de Corinto era muy lascivo, aún los que recibieron la salvación cometían fornicación, se arrodillaban ante ídolos y comían la comida que se les ofrecía. Por ello, el apóstol Pablo, en esta carta de Primera de Corintios, los reprendió severamente varias veces. A pesar de esto, Pablo los llamó a ellos. Ustedes son los santificados. ¿Puede entender? Esto no era por su obra, ni por su condición práctica, sino que era porque por la gracia de Jesucristo todos sus pecados fueron cubiertos. Encima, entre los miembros de la iglesia de Corinto hubo otro problema por el cual el apóstol Pablo se preocupaba mucho. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Leamos juntos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La iglesia de Corinto fue reprendida por causa de la fornicación y la idolatría, pero más que por otros errores, Pablo la reprendió primero porque había contiendas y disensiones entre sus miembros, ¿ok? Para enseñarles que no debían hacer estas cosas. Pablo refirió la parábola del cuerpo y los miembros. Capítulo 12. Vamos a ver, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, leamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Por qué Pablo dijo estas palabras? Cuerpo y miembros. Versículo 27. Versículo 27. Leamos juntos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los miembros de un mismo cuerpo se necesitan los unos a los otros.
no se deben odiar o disputar entre sí. Si hay desamor o disensión entre los hermanos, la razón es mayormente una de estas tres. ¿Okay? La primera razón puede ser que estemos molestos por las palabras o actitudes de los demás, ¿no? Por supuesto que casi a todos los hombres les gusta oír palabras agradables y elogios. Es muy natural. Pero tenemos que saber que inevitablemente oiremos palabras desagradables, ¿no? Por una razón necesaria, porque en realidad hemos actuado de manera incorrecta o por un malentendido o por una equivocación. Puede suceder esto. ¿Cómo no? En estos casos, el problema es que muchas personas se sienten demasiado molestas, incluso ofendidas. Entonces desaparecen el amor en un instante, muestran su disgusto. Pero lamentablemente a estas personas normalmente no les importa nada si sus propias palabras y hechos molestan mucho a otros hermanos, ni se dan cuenta de que los demás los soportan sin manifestar su fastidio. ¿Okay? Es la primera razón. Y la segunda razón es por sentirse mal cuando su opinión no se acepta. Debemos reconocer que nuestro propio pensamiento no siempre es correcto, sino que normalmente sabemos un lado nomás, no consideramos al otro. ¿Entiende? Normalmente sabemos un lado nada más, no consideramos al otro. No es que todas las conclusiones tienen que ser conformes a tu propia voluntad. Si te sientes menospreciado cuando otros hermanos tienen una opinión diferente a la tuya, no estás actuando correctamente. ¿Okay? Vamos a recordar. Si quieres que sea respetada tu opinión, debes respetar las opiniones de los demás. ¿Okay? Generalmente, nuestra opinión es más sabia que mi opinión. Y la tercera razón puede ser por la envidia, de que los demás son más felicitados que uno mismo. Por ejemplo, a veces yo hablo delante de los hermanos sobre el servicio, el esfuerzo de la predicación y la ofrenda de un hermano o una hermana. Lo hago con el deseo que sea un buen ejemplo y los otros hermanos también vivan de esa forma. Pero pueden haber algunos que tienen celos de hasta estas cosas. Todas estas tres razones por las cuales pueden suceder disensiones entre los hermanos vienen del corazón soberbio. En la tercera carta de Juan podemos encontrar
un reproche hacia un hombre llamado Diótrefes, diciendo, le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Quiere decir, era muy soberbio. El apóstol Pablo también consideraba gravemente los celos, contiendas y disensiones que estaban en la iglesia de Corinto. Reprendiéndola, explicó que la iglesia es el cuerpo de Cristo y los hermanos son los miembros del cuerpo. Entonces, ¿qué actitud es digna entre los miembros de un mismo cuerpo? Versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 18. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si diere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si diere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Así como cada miembro tiene distinta forma y función que el otro, pero todos son un solo cuerpo, en medio de los hermanos en la iglesia están los que son como manos, pies, ojos. Es cierto. Entonces, la nariz odia a los pies porque huelen feo. ¿Qué opinan ustedes? Si están sucios los pies, los ojos los ven y lo informan a la cabeza, ¿no? Y ella manda a las manos que los laven. Y porque los pies trabajan duro para sostener todo el cuerpo, las manos cogen comida y la meten ¿a quién? A la boca. Pues los pies envidian a la boca porque solo tú comes. Oh, creo que los varones, hermanos varones, tienen esa experiencia. Cuando usando el martillo, la mano derecha puede golpear a la izquierda, ¿no? Es muy doloroso. Es muy doloroso. Entonces, ¿acaso la mano izquierda intenta martillar a la mano derecha por venganza? No. Esto es el secreto del cuerpo y el de la iglesia. Versículo 20. Versículo 20 y 21. Leamos juntos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Los ojos necesitan las manos y las manos necesitan los ojos. Cuando a la mano se le incrusta una espina, los ojos ayudan a sacarla, ¿no?
Y cuando tienen en los ojos regañas, las manos las quitan. Los ojos y las manos son de diferente forma, pero ambos se necesitan. Mira, los ojos de esta actriz son muy bonitos, ¿no? Entonces, si su ojo estuviera afuera, separado del cuerpo, ¿sería igualmente bonito? Cualquier miembro, al separarse del cuerpo, jamás parece bonito. Más bien, se ve horrible. ¿Es bonita la figura de la oreja? ¿Qué piensan ustedes? En realidad, no. Veanla bien. Jamás es bonita. Pero parece bonita porque está pegada en su lugar debido. ¿Sí? No quiero imaginar una cara que no tenga orejas. Lamentablemente, pueden haber algunos que no permanecen en la iglesia ni asisten a las reuniones y critican a otros hermanos, pero aún piensan de sí mismos como si nunca se hubiesen apartado de Cristo. Debemos conocer bien la enseñanza acerca de la cabeza y el cuerpo. ¿Qué creen? Este dedo está conectado con la cabeza o separado. Una vez más, este dedo está conectado con la cabeza o separado. Está conectado. ¿Entiende? ¿Cómo? La manera en que el dedo está conectado con la cabeza es que él está pegado a la mano y ella al brazo y el brazo al pecho y a la cabeza. ¿Sí? De esa manera, el dedo y la cabeza están conectados. ¿Ok? Quiere decir, si el dedo está separado de la mano, es igual que está desconectado de la cabeza también. Recordemos en lo profundo del corazón que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y somos miembros del cuerpo. Hoy en día, gracias a Dios, muchos han recibido la salvación. Pero, por otra parte, me siento muy apenado y triste porque a la vez la fe de muchos hermanos se ha enfriado. Amados hermanos, si no podemos reunirnos presencialmente por el coronavirus, porque necesitamos tener cuidado y por la orden del gobierno, debemos esforzarnos en participar en las prédicas y reuniones, aunque sea de una manera virtual, ¿sí o no? En realidad, para los hermanos que tienen el conocimiento correcto sobre la iglesia, no hay mucha diferencia cuando podíamos reunirnos en el templo y cuando tenemos comunión online. Obviamente, sí, es distinto, pero quiero que entiendan bien. Les digo que no hay tanta diferencia. Porque muchos hermanos
son fieles antes y ahora también, de manera presencial y de manera virtual. Podemos aprovechar muchas buenas cosas de esa manera, aunque debemos sacrificarnos, debemos perder muchas buenas cosas. Sin embargo, debemos esforzarnos en estar conectados con los otros hermanos. Durante la pandemia, varios hermanos me preguntaron, Pastor, ¿desde cuándo vamos a reunirnos en la iglesia? Por supuesto que tienen un buen deseo. Yo también lo quiero. Pero, ¿saben? Lamentablemente, muchos de los que me preguntaron acerca de la reunión presencial no han asistido fielmente a las prédicas y reuniones virtuales. Pueden haber razones. Por ejemplo, el problema del internet o celular. Pero no creo que esta fuera la mayor razón por qué no asisten a las reuniones virtuales. Además, muchos hermanos no encienden la cámara mientras nos reunimos por Zoom. ¿Cuál sería la mayor razón? Estando en la casa cómodamente, es decir, desordenadamente, les da flojera estar bien preparados. No quieren mostrarse. Creo que esta es la primera razón. Amados hermanos, ¿qué hacíamos antes cuando nos reuníamos en la iglesia los domingos? Íbamos a la iglesia a una larga distancia, preparándonos desde la mañana, ¿no? Entonces, es muy difícil sentarse delante de la cámara arreglados. Es muy difícil de sentarse antes de las 11 de la mañana. Tiene una cierta razón, porque siempre deben asistir, participar tarde. Si les pido que activen su cámara, es una gran molestia para ustedes. Decimos que somos una familia, entonces no es natural que queramos ver la cara de los hermanos. Algunos no pueden mostrar su rostro por otras razones. Sí, pero estoy seguro de que muchos no quieren activar su cámara porque se le relajó la tensión del corazón. Porque les digo esta palabra. Siendo pastor, no conozco nada de algunos nuevos hermanos, ni siquiera su rostro. Solo veo sus nombres nada más. Entonces, ¿quién es ella? Quiero que abran sus corazones a los otros miembros y estemos más cercanos. Versículo 25. Versículo 25. Versículo 25. Para que no haya
desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Nos preocupamos solo por algunos que amamos y tenemos interés en ellos, ¿sí o no? ¿Acaso se preocupan por todos? No, solamente por algunos que amamos y conocemos, ¿sí o no? Tenemos que preocuparnos y ayudarnos los unos por los otros. Esto es digno entre los miembros de una familia y de un cuerpo. ¿No esperarías que muchos hermanos oren anhelosamente cuando te encontrarás en una situación muy difícil? Realmente, Dios oye esa oración y concede su poder. Entonces, si quieres recibir esa oración y amor de los hermanos en los tiempos normales, hay que participar en las comuniones para conocernos, cooperar en la obra de la iglesia y orar por la dificultad de los demás. No solamente pedir oración a los hermanos, sino debemos orar por ellos también. Amados hermanos, por ejemplo, si no me preocupo nada por ustedes y si tampoco ustedes conocen nada sobre mi situación, entonces realmente no somos un mismo cuerpo, ¿sí o no? Versículo 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y un punto muy importante de la enseñanza del cuerpo es sobre el crecimiento. Los miembros del cuerpo pueden mantener la vida, crecer, ser adornados y ser usados solo cuando están conectados al cuerpo. Seguramente sus dedos de ahora están más grandes que cuando eran niños, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, la manera para crecer los dedos no es ponerlos en arroz o agua, sino estar conectados al cuerpo. A pesar de que han pasado muchos años después de recibir la salvación, algunos hermanos no tienen conocimiento de la palabra y su vida cristiana no ha madurado. Aún están parados en la fe de niños. Es verdad, lamentablemente sí. Por el contrario, algunos hermanos en tan solo un año han estado firmes en la fe y son confiables como realmente una misma familia. ¿Qué creen? ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Depende de cuánto han estado bien conectados a la iglesia, ¿sí o no? Que es el cuerpo del Señor.
los hermanos que no reciben las prédicas fielmente, a veces sí, a veces no, estoy seguro de que jamás podrán crecer, aunque pasen 2 años o 3 años. Disculpe, la palabra de hoy es muy dura. No es que participan en las prédicas dominicales y las reuniones solo cuando tengan tiempo y todas las condiciones estén listas tranquilamente. No, por favor, sino que, hermanos, debemos esforzarnos en ajustar el tiempo y el trabajo para participar en ellas. Quiero que reflexionen sinceramente. La razón real, ¿por qué no participan en las prédicas y en las reuniones? Sí, porque no tienen tiempo realmente o sí, porque no tienen el corazón que las aprecian. En el primer estudio sobre la Biblia, sobre la iglesia, vimos que entre los deberes para los hijos de Dios está crecer, crecer. Antes bien, crecer en la gracia y de conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es una orden de Dios, ¿entiende? Orden quiere decir no hacer esfuerzo para crecer, es una desobediencia y preocupar a Dios. Debemos crecer. Entonces, ¿cuál es la manera de poder crecer? Creo que podrá anticipar la respuesta. Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 15. Efesios 4, versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. La meta final a que crecemos es imitar a Cristo. Por lo tanto, ninguno puede pensar que ya ha crecido suficientemente, sino que debemos crecer continuamente, ¿no? Dice que Cristo es la cabeza. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere ese cuerpo? Es la iglesia. Y los miembros del cuerpo de Cristo son los salvos, los hermanos. La manera de que crezcan los miembros es, ¿qué dice? Recibir el crecimiento de parte de la cabeza por medio de estar conectados al cuerpo. Por favor,
deben recordar esta enseñanza. Una vez más, la manera de que crezcan los miembros es recibir el crecimiento de parte de la cabeza a través de estar conectados al cuerpo. Como esta palabra es bastante importante, para entenderla bien, vamos a leerla en otras versiones. Nueva versión internacional. Leamos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. También, en otra versión, por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así como el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Amén. ¿Saben? En verdad, la hormona que hace crecer el cuerpo sale del cerebro, es decir, de la cabeza. Los dedos no crecen por sí solos, sino que creciendo el cuerpo entero, los miembros que están conectados a él crecen juntos. Esto significa también que es imposible que crezcan los miembros que están separados del cuerpo. Volvamos, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Esta palabra nos cuenta qué significa crecer en la fe y cuál es el resultado. Versículo 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí dice, no cesamos de orar por vosotros. A pesar de que el apóstol Pablo enseñó tanto la palabra de Dios a la iglesia de Colosas y oraba mucho por ellos, por supuesto, que no todos sus miembros crecieron bien, como lo que Pablo esperaba. No todos. Algunos sí, algunos no. Entonces, ¿cuál era la razón? Porque algunos no crecieron.
dio la razón en el capítulo 2. Busquemos capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Lentamente leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios por medio del cuerpo, ¿entiende? ¿Cuál fue la razón por que algunos no crecían bien? No fue por el problema del ambiente, ni por su condición física, sino Pablo dijo rotundamente, no hicieron la cabeza. ¿Ok? No haciéndose de la cabeza. Es la primera razón. ¿Ok? Así, aferrar, agarrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa asir la cabeza? ¿Qué es aferrar al Señor? ¿De qué manera, hermanos? ¿Qué es asir la cabeza? ¿Cómo? Es agarrar a la iglesia porque ella es el cuerpo de Cristo. Para crecer, tiene que recibir el crecimiento que suministra el Señor. Este crecimiento viene de la cabeza y para recibirlo, los miembros deben estar bien conectados al cuerpo. Somos la familia de Dios y el cuerpo de Cristo. No debemos recibir esta enseñanza solo como teoría, sino que espero que realmente vivamos como miembros verdaderos de una sola familia y de un mismo cuerpo. Dicen que el libro de Romanos es el resumen de toda la Biblia. Desde el capítulo 1 hasta 11, menciona sobre el pecado de hombre, el rol de la ley, la redención de Cristo, la justificación por medio de la fe, el significado del bautismo y la relación entre el pueblo de Israel y los gentiles. Y después, desde el capítulo 12, nos enseña cómo deben vivir los cristianos salvos. ¿Ok? Desde capítulo 12 de Romanos. Busquemos. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los salvos verdaderos reconocen naturalmente que estas palabras son dignas y acertadas. A pesar de que no vivimos perfectamente de esa forma, en realidad tenemos un deseo de vivir como dice esta palabra, ¿no?
Entonces, ¿qué nos enseñaría desde el versículo 3 que sigue? Desde el versículo 3, justamente sobre la relación entre el cuerpo y los miembros. Quiere decir que esta enseñanza es el núcleo de la vida cristiana. Versículo 3 al 5. Del versículo 3 al 5, veamos juntos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que digno a Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Pueden entender, hermanos? Debemos vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y cumplir la buena voluntad de Dios. Pero esta obra solo puede ser posible por recibir la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo da a través de la iglesia, y por aprender el amor y la paciencia, dando y recibiendo amor mutuamente entre los hermanos. Esto es recibir el crecimiento de Dios por medio del cuerpo de Cristo. Versículo 3 dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Significa que no debemos pensar y hablar de manera soberbia. Debemos tener cuidado para no criticar la iglesia por no estar de acuerdo con nuestro propio pensamiento. En vez de insistir en su propia opinión, vamos a aproximarnos a la mejor decisión juntando varias opiniones. Quiero que recuerden bien la enseñanza del cuerpo y los miembros. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros. El trabajo más básico que tienen que hacer los miembros es estar pegados al cuerpo. De esta manera podrán recibir la gracia y el crecimiento que viene desde la cabeza. ¿Okay? Además, los miembros deben cuidar y ayudarse mutuamente entre sí, ya que el rol de cada uno es diferente. Debe cumplirlo fielmente. Y aunque se pone el anillo solo en uno de los 10 dedos, los demás no lo envidian, sino se gozan juntos. En Romanos capítulo 12 hay muchas enseñanzas muy valiosas, pero ante todo esto, el Espíritu Santo quiere contarnos acerca del cuerpo y los miembros. Por último, vamos a volver a la palabra principal de hoy, Colosenses. Colosenses.
Vamos a ver una palabra más. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 24. Versículo 24. Leamos juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué falta de las aflicciones de Cristo? Jesús, por medio de su aflicción, dio la vida al mundo y empezó la iglesia. Sin embargo, su aflicción no terminó con eso. Los padres pasan una gran aflicción para tener un hijo, pero siguen trabajando duro sin cesar para criarlo y educarlo. Así es la aflicción de Cristo. El Señor, que es la cabeza, no deja su iglesia, sino que siempre la cuida y protege y alimenta. Esto es lo que falta de las aflicciones de Cristo. Se refiere al trabajo por la iglesia, ¿okay? Por su cuerpo, para la iglesia. Amados hermanos, ustedes aman a Cristo, ¿verdad? Hermanos, ¿aman a Cristo o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera de mostrar su amor hacia el Señor de manera práctica? Yo amo a Cristo. Muéstrame su amor. Vamos a ver. Si Cristo estuviera delante de nosotros, ¿no le querían dar algo a Cristo? ¿Pueden imaginar, hermanos? Como María había derramado el perfume a los pies de Jesucristo, ¿no tendríamos el deseo de hacer algo también para el Señor? Si Jesús tuviera puesto ropa desgastada, queríamos darle ropa buena. Y si tuviera hambre, le daríamos comida, ¿no? Esto es algo muy obvio. Entonces, ¿dónde está nuestro Señor ahora? Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está ahora? ¿Solo piensan que está arriba en el cielo? En verdad, Él está aquí, en la tierra también. ¿Qué palabra aprendimos hoy? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si amas al Señor, ama a la iglesia. Si quieres dar algo al Señor, dáselo a la iglesia. ¿Está bien o no? Si quieres trabajar junto con el Señor, trabaja junto con la iglesia. ¿Okay? Amadas hermanas, si quieres lavar los pies del Señor, limpia la iglesia.
Si quieres estar con el Señor, mora junto con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Espero que la palabra de hoy no termine con un simple conocimiento, sino que esté grabada en lo profundo del corazón de cada uno. Vamos a amar a la iglesia con el corazón de amar al Señor. Y no debemos de ninguna manera apartarnos de la iglesia. Vamos a ir hasta el final, permaneciendo unidos firmemente. ¿Okay? Hasta aquí, hermanos. Vamos a orar juntos. Gracias, Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Somos bienaventurados porque ante todo recibimos la salvación tan grande y somos hijos de Dios, somos la familia de Dios y tenemos la vida eterna y podemos morar en el reino de Dios eternamente. Haznos examinar nuestra fe, si nacimos de nuevo verdaderamente, y haznos reflexionar profundamente si estamos viviendo dignamente ante tu gracia tan grande. Oh Señor, muchos hermanos están sufriendo diversas dificultades y problemas. Te rogamos que protejas nuestra vida, cures a los enfermos, recuperes la paz de la familia, consueles el corazón apenado. También animes nuestras almas cansadas, debido a que está muy cerca el día de tu venida. Señor, fortalécenos para aferrarnos firmemente a la esperanza y ayúdanos a superar bien todas las dificultades con fe y paciencia. Guíanos a andar rectamente siguiendo tu verdad. Y queremos glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras. En varios lugares, muchos hermanos están esforzándose en predicar el Evangelio. Por favor, dales tu consuelo y bendición. Abre los corazones que escucharán la palabra y haznos cooperar en esa obra. Que sea toda la gloria y honra para siempre a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Ok, hermanos.